9:20 AM y Democracia TV para todo el mundo. Cinco minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Queremos saludar cordialmente a un reconocido hombre público, ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex presidente del Tribunal Constitucional, ex presidente de la Corte Constitucional y académico, el maestro Hernán Salgado Pesantes. Quisiera consultarle esto que está en debate, doctor Salgado, respecto de los hechos que han sido severamente cuestionados en el país por el mal uso de recursos constitucionales, como el recurso de habeas corpus, la acción de protección, y de alguna manera se ha echado la pelotita a la Corte Constitucional. Quiero recoger los 3 puntos al menos, que el domingo último el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, el doctor Iván Saquicera y el doctor Fausto Murillo, respectivamente, enviaron una carta que recibió una respuesta del presidente de la Corte Constitucional actual, el doctor Ali Lozada, y que dice 3 puntos concretos para que nos explique y nos despeje. 1, que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos. 2, que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales. Y 3, que se revisen los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. El presidente actual, el doctor Ali Lozada de la Corte Constitucional, ha dicho que eso no se puede hacer. Es cuestión de la actuación de la justicia. Doctor Salgado, ¿cómo lograr parar estos abusos? Partamos del habeas corpus, cuando, por ejemplo, el caso de Jorge Glass generó una conmoción social, un hombre que tiene 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción y una tercera que está apelada, pero hay sentencia condenatoria, y simplemente un juez de primera instancia se va contra una resolución final de la Corte de 10 jueces que tramitaron, 10 jueces nacionales. Finalmente él le da el habeas corpus, incluso desconociendo muchas cosas. Doctor Hernán Salgado, muy buen día, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buenos días, licenciado Rivadeneira. Un placer estar en su connotada radiodifusora, en su momento en que nos está señalando estos abusos terribles que se han planteado en el país. Todos hemos quedado conmovidos por la sinvergüencería de ese juez lego que desconoce la Constitución, la ley, y ni siquiera menciono la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ese juez de Manglar Alto abusa por encima de todo ordenamiento jurídico para dar el habeas corpus. Como bien se ha dicho ya, primera cosa, el habeas corpus debía presentarse en el lugar donde se entiende que está la persona privada de libertad. En este caso debió haberse presentado en, entiendo yo, la Tacunga, o incluso podía dársela en Quito tal vez, porque también a veces andaba por allá el señor Glass. Yo no tengo mayores datos al respecto, pero bueno. Pero jamás pudo haberse puesto un habeas corpus en un lugar como Manglar Alto, que pertenece a la provincia del Guayas, o de Santa Elena, perdón. No podía haber hecho eso. Allá no es el lugar de residencia, no, allá no se sospecha que pueda estar el detenido, el privado de la libertad. Entonces ahí está una
violación flagrante a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Me parece que es el artículo 44 de esta ley que se refiere al habeas corpus y dice todos estos aspectos. Un segundo aspecto flagrante es que solo con leer la Constitución usted va comprendiendo que el habeas corpus es para personas privadas de libertad, dice ilegalmente, ilegítimamente, arbitrariamente. Entonces, estas tres situaciones no se han dado en la persona, pues, de alguien que ya tiene 2 sentencias condenatorias. No es una prisión ilegal, no es una prisión ilegítima, no es una prisión arbitraria. Luego, asimismo, dice la Constitución, y este es un punto que se ha debatido bastante, señala, pues, que en casos de tortura, en casos de tratos crueles, inhumanos, degradantes, podría pensarse en la libertad de esa persona. En casos de tortura, caramba, sí han habido casos realmente duros, pero no ya con personas que están procesadas. Esto generalmente es antes de que llegue la sentencia ejecutoriada, antes de eso, que se pueda dar todos estos tratos inadecuados que afectan a la integridad de la persona. Se ha dicho que el señor Glass tenía, pues, estaba mal de salud. Bueno, para eso hay la disposición de que puedan pasar a una clínica, atenderse a un hospital, si no es posible atenderle en el mismo lugar donde está detenido, que está viendo visiones, etcétera. Bueno, traer a un psiquiatra que le examine bien, qué le está pasando, o un oftalmólogo tal vez, la vista tiene mal, en fin. No quiero extenderme en esto, pero fue un abuso a toda prueba querer pintar algo que no es, que no existía. Por eso nos hace pensar a todos los ecuatorianos que aquí hubo algo más que el juez de Manglar Alto, algo más. ¿Cómo es que el SNAI no actúa? El SNAI, y realmente prefiero no darle calificativos porque es una vergüenza esa institución. Solamente cuando estuvo el coronel Cobo empezó a trabajar para darle mayor presencia, mayor forma de actuar, adecuada, correcta. Pero después el coronel Cobo estuvo pocos meses y tuvo que pasar a otra función del Estado, muy importante también. Y ahí tenemos al SNAI. El mismo yo vi al vicepresidente, yo vi en la televisión, como habrán visto los ecuatorianos, al vicepresidente o no sé cómo le llaman, vicedirector o subdirector de asesoría jurídica decir que cometieron errores. ¿Qué cometieron errores? ¡Qué vergüenza! A una institución como esta que cometan errores, imperdonable. Eso no puede pasar por alto. Y efectivamente, ¿cómo? Con el expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el doctor Hernán Salgado Pesantes, a propósito de estos abusos de los habeas corpus en el país. Efectivamente, queremos recordar lo que dice la Constitución y lo que ha abonado en este sentido el doctor Hernán Salgado. Ya, vamos a ilustrar, mientras retomamos con el doctor Hernán Salgado, lo que contestara ayer el presidente de la Corte Constitucional actual, doctor Ali Lozada, respecto del pedido del presidente de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura. Las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Para que la Corte desarrolle su jurisprudencia o excepcionalmente se aleje de ella,
no basta un oficio. Desde el año 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido objeto de abuso. Inclusive, en nuestras decisiones constantemente hemos dispuesto al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a juezas y jueces del país en garantías constitucionales. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática. Bien, vamos a retomar, tuvimos un corte de luz donde el doctor Hernán Salgado, vamos a retomar este diálogo. Efectivamente, como decía la Constitución, algo impresentable lo de ese juez, cuando la Constitución sobre el habeas corpus, artículo 89, dice: la acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal. El señor Glass estaba detenido por condena, no ilegalmente. Arbitraria, no había arbitrariedad allí. Tuvieron derecho a la defensa. E ilegítima, tampoco. Por corrupción estaba en la cárcel de la Tacunga. Y entre las tantas infracciones de este juez, dice: cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia, ante la Corte de Santa Elena. ¿Cómo es que va donde este juez le sortean entre gallos y medianoche? Él escucha a los médicos muy acuciosos en pintar un panorama que luego se desvirtuó lo que los médicos dijeron, y salió tan campante a un mitin político el señor Glass. Igualmente, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional señala muy claramente el artículo 44 que la acción de habeas corpus puede ser interpuesta ante cualquier juez o jueza del lugar donde se presume está privada de la libertad la persona. ¿En dónde estaba? Todo el país conocía, menos este juez y menos el abogado interesado, correísta, que presentó, la abogada que presentó esta acción de habeas corpus. Todo el mundo sabía que estaba en la Tacunga, menos el juez que actúa mañosamente en estas condiciones y que ha sido suspendido, no sé si tardíamente en sus actuaciones. Igual, el artículo 44 de la Ley de Control Constitucional y Garantías Constitucionales dice que en el párrafo 4, que cuando la privación se haya dispuesta en la Corte Provincial de Justicia, se apelará ante la presidenta o presidente de la Corte Nacional, y cuando hubiere sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, se apelará ante cualquier otra sala que no ordinó la prisión preventiva. Es decir, la norma es absolutamente clara, que hay una violación del juez, y lo que decía el doctor Hernán Salgado, realmente impresentable la actuación, y que lo señalamos en días anteriores, este coordinador del SNAI, el sistema penitenciario, que dijo: sí, fue un error, pero también los medios están descontextualizando lo que se dijo. No, aquí no hay dubitaciones, o se daba o no se daba la acción, en este caso al margen de la Constitución. Doctor Hernán Salgado, disculpas, volvemos con el diálogo. ¿Qué hacer frente a esta actuación de los jueces? Porque el sistema penitenciario fue tan diligente, porque déjeme contarle, cuando hemos seguido la cobertura periodística, cuando a alguien le dan una boleta de excarcelación un viernes tarde, primero le dejan para el lunes, y el lunes hay que buscarle a quien debe firmar, luego el sello se queda martes, miércoles. Aquí fueron tan diligentes el sábado para disponer de inmediato el domingo
su libertad. ¿Cuánta responsabilidad tienen los actores en esto, doctor Salgado? Mire, para concluir la parte que le estaba señalando, simplemente en un caso como estos no se debía aceptar el habeas corpus, no se debía aceptar. Cuando van ante la autoridad, entiendo yo que debe ser alguien del SNAI, al decir tenemos habeas corpus, que al vicepresidente lo dejen en libertad, pues no le dan. No se le deja en libertad, punto, se acabó. Vaya a reclamar, vaya a señalar que por qué no le dieron el habeas corpus. Pues no, porque es inconstitucional, porque está contra la ley también, etcétera. Entonces eso era todo. Pero por eso le decía, nos hace pensar mal, pues, que todo eso se haya dejado de lado y que el propio responsable, que es el SNAI, lo que busque es pretextos y más o menos dorar la píldora, como se dice. Bien, pasando a otros aspectos, cierto es que la Corte Constitucional dio una sentencia que no ha sido estudiado debidamente. Una sentencia en la que sí podía haber una excepción especial para algún caso de persona privada de libertad por sentencia condenatoria. Déjeme señalar brevemente, para luego ir al otro punto, se dio en esta sentencia algunas orientaciones para el habeas corpus. Diga usted, siempre defendiendo la integridad personal de la persona detenida. Y entonces, por ejemplo, si está sufriendo algo en su integridad personal por diversas circunstancias, entonces puede hacerle ver de un médico, puede pasar a un hospital, siempre detenido naturalmente, o puede ser trasladado a otro centro de privación de libertad, o si tiene peligro de muerte, se le puede dar custodia personal en la cárcel, en el centro penitenciario, para que eso no ocurra. Es decir, todos esos aspectos se iba señalando en esta sentencia que ha sido pues traída a colación. Y aquí viene el punto que podríamos decir complejo de la sentencia, cuando dice que un juez podrá excepcionalmente disponer la libertad de esta persona, excepcionalmente, pero está bien delineado. No está una ventana abierta, una puerta abierta. Y entonces le señala 4 aspectos que tiene que considerar para que excepcionalmente le otorgue la libertad. Dice, por condenas de delitos que no revistan gravedad. Caramba, ahí podría, delitos que no revisten gravedad. Entonces, ahí viene el talento de quien ha estudiado Derecho para ver cuáles son esos delitos. Diga usted, por ejemplo, los delitos contra la administración pública, que son imprescriptibles. Esos son los delitos, entonces, que jamás podría haber habeas corpus, porque son delitos que se dice que no revistan gravedad. Un narcotraficante, ¿acaso eso no es gravísimo? Entonces tampoco puede ser considerado en esa circunstancia. Mire usted, entonces, sí está precisado este aspecto. Hay otro aspecto. Dice que no generen riesgos o potenciales daños a las víctimas por violencia de género. Especialmente se piensa en la mujer, porque puede regresar la persona privada de libertad, puede regresar a su casa u otra parte y tomar venganza. Entonces, por eso se señala que no hayan riesgos o potenciales daños a las víctimas. Bien, luego también se señala que no provoquen conmoción social. Dar la libertad a un narcotraficante es una conmoción social en todo el país, pues. Y dar la libertad como se hizo a quien ha robado
y se ha llevado del erario del Estado millones de dólares. ¿Acaso no es una conmoción que causa y así ha sucedido? Todo el país se ha conmovido ante esa libertad sin mayores consecuencias para este ciudadano. Pues bien, eso es lo que se señala en la sentencia esta que se trae a colación, le decía. Y entonces, esto naturalmente, como ha dicho el presidente de la Corte Constitucional, doctor Lozada, esto se puede ir pues a medida que vayan habiendo casos, a medida que esto suceda, se puede pues ir tomando la realidad, tomando los hechos y dando más directrices que resulten las mejores. Pues bien, yo pienso que en toda sentencia, en todo proceso, siempre hay que ir haciendo reajustes de acuerdo con la realidad del momento que vive un país. Eso no es politizar, no. Un juez tiene que tener, he dicho yo siempre, los pies en tierra para ver qué está sucediendo. Y dentro de ese contexto, entonces, usted puede ir precisando mejor lo que va diciendo en la sentencia, cuidando de no dejar justamente puertas abiertas, porque ya sabemos el dicho, echa la ley, echa la trampa. Eso tenemos que cuidar. Claro. Doctor Hernán Salgado, en casuística usted se ha referido al caso Glass, hay dos casos más de este abuso del habeas corpus. El uno, un extranjero que tenía hasta alerta roja de la Interpol, que era procesado a nivel de la Corte Nacional de Justicia, le dan habeas corpus en Manglar Alto mismo. Y luego en Guayaquil, un sentenciado, un segundo de a bordo de una banda delincuencial que presenta primero 3 acciones, y segundo, la que le conceden parcialmente, como dijo el juez Moreira, le dan para que vaya a una unidad hospitalaria y él dice, no, yo quiero irme a mi casa. Y finalmente este juez Moreira termina dándole para que se vaya a la casa. O sea, ¿qué es esto? Que se está aquí pisoteando el ordenamiento jurídico, doctor Salgado. Usted lo ha dicho exactamente, es pisotear el ordenamiento ecuatoriano. No es posible, qué burla, qué sarcasmo, que el delincuente pida ir a la casa, como que eso fuera posible. Si la ley prohíbe, por Dios, ese juez que era abogado o que es abogado y era juez, pues la ley orgánica la ley orgánica de garantías jurisdiccionales dice que y la Constitución también, que cualquier privación de libertad tiene que ser en centros del Estado, sobre todo pues ya cuando se trata de sentencias condenatorias, tiene que ser pues en centros estatales. Entonces, ¿cómo va a pedir que le manden a la casa? Caramba, qué desvergüenza, y peor la del juez que otorga aquello. Pero bien, volviendo, hay un abuso, sí, un abuso tomando diversas facetas, quiero decir, argumentaciones. Ahora permítame referirme a lo que ha dicho, yo también escucho, muy valiosa su lectura de la comunicación que ha dado el presidente Lozada de la Corte Constitucional. Yo veo un poquito exagerada la susceptibilidad de la Corte Constitucional. Yo creo que es posible reunirse entre los altos dignatarios que hacen la justicia en el país. Esto es la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, de reunirse. Y si se pide una reunión para ir
precisando las sentencias que va dando la Corte Constitucional, yo no me ofendería. No me ofendería, habría que medir las palabras que han puesto, palabras más, palabras menos. La idea es esa. Yo entendí que en la reunión que hizo el presidente de la República, ya en la gobernación de Guayas, es esa la idea, de ver qué se puede hacer en esta oleada tan grave contra las garantías jurisdiccionales. Entonces, pedir que en las sentencias se consideren estas situaciones, pues así lo voy a hacer, diría yo, así lo vamos a hacer, natural. Como digo, el juez pisa en tierra, no puede estar pues en otro lugar. Entonces, quizás hay un poquito de susceptibilidad con que han tomado tal vez los nuevos miembros de la Corte o la Corte toda, porque es por unanimidad estas ideas. Yo no hubiera dado ese paso en mi pensamiento, en mi suposición, doctor, que le estoy haciendo. Claro, doctor Salgado, porque daría la impresión, frente a esta, partiendo de las fallas, el abuso de los jueces, que la Corte Constitucional, con la respuesta de anoche, simplemente dice: aquí está todo hecho y no hay casi nada que conversar, y sigan ustedes en eso. Cuando aquí, como usted bien ha invocado, hay que coordinar. No se trata de alterar el trabajo de la Corte Constitucional, pero sí de coordinar institucionalmente para que haya claridad. Lo que consagra la Constitución, el artículo 82, que exige que las normas, que debe haber seguridad jurídica y normas claras, previas y públicas, o sea, que haya claridad en esto, y decirles: los jueces son los responsables, nosotros nada tenemos que aclarar, pero hagan esto así, doctor Salgado. Estoy totalmente de acuerdo con su exposición. Su exposición, fruto de su experiencia, comprende fácilmente pues que no hay cosa que pueda tomarse como ofensas. Aclarar, reunirse. Nadie está pidiendo que la Corte ya empiece a dar sentencias en este sentido o en otro sentido. Lo que más me extraña es que se haya hablado de una injerencia de los otros, sería del Consejo de la Judicatura y de la Corte de Justicia Nacional, que hay una injerencia pues en el procedimiento de la Corte Constitucional. No, yo no lo veo así. Lamento muchísimo este primer impasse que se haya dado pues después de mi salida. Lamento muchísimo. Claro, porque daría la impresión, de cara al país que no entiende el ordenamiento jurídico, dice esa Corte Constitucional, daría la impresión de que es prepotente y que no quiere saber nada por lo que estos jueces vienen haciendo, en lugar de ilustrar y decir: actúen bien, señores jueces. También permítame señalar, también escuché esa parte en que la Judicatura naturalmente pide que le vuelvan otra vez las atribuciones. Esas atribuciones que se dijo que no las debe tener por el exceso de abuso que hizo en el periodo del presidente Correa, seamos claros. El error inexcusable, el error inexcusable, doctor, ¿se acuerda? El error inexcusable, exactamente, que tanto abusó el señor Yalc cuando estaba de presidente de la Judicatura y aprovechó este instrumento para destituir en la forma más inadecuada, irregular, a numerosos jueces que no estaban en la línea que el correato pedía. Entonces, por eso se pensó que nada mejor que haya, pues, previamente un debido proceso, en pequeño diríamos, para que se presente la denuncia ante el superior de ese juez, y entonces ahí vean, pues, si se ha roto esto del error inexcusable, o está bien, lo que sea, ¿no? Para poder entonces tomar sanciones al respecto.
Eso es lo que se hizo. Eso asimismo yo suelo decir que todas disposiciones jurídicas que se toman pueden ser vueltas a examinar, porque las cosas cambian. Todo cambia, todo evoluciona. Entonces, por lo mismo que hay una evolución en lo jurídico, entonces veamos si a este momento le acomodamos, no digamos acomodamos, sonaría bastante mal. Si en este momento reajustamos estos asuntos de la error inexcusable, tal vez diría yo la negligencia. Yo sí sostuve entonces que la negligencia no debía pasar allá. La negligencia es una cosa totalmente administrativa. ¿Por qué se atrasa? ¿Por qué no viene? ¿Por qué se ausenta? ¿No cree usted, a propósito de lo que usted dice, doctor Salgado, no cree que sería bueno, sin prepotencia desde la Corte y decir no hay nada que hacer, cuando se puso en la sentencia de la Corte Constitucional delitos que no revistan gravedad, sabiendo que en derecho público se aplica lo que está escrito, aquí no se deja abierta la posibilidad para que jueces corruptos digan para mí no reviste gravedad, y en lugar de poner solo reviste en gravedad, poner los casos: delincuencia organizada, homicidio. Es decir, no sería bueno dejar esa ambigüedad, dejar a la discrecionalidad de los jueces determinados que vemos cómo están actuando, y precisar los delitos que no revistan gravedad, doctor Salgado. Siempre será bueno toda precisión, siempre será bueno. En estos casos, mire usted, no se necesitaría, pues, o tal vez en sentencias, quería decir, no se necesitan dar sentencias, pero ya vendrán nuevos casos. Ahí es que la Corte Constitucional entonces dicta sentencias y ahí puede tener presente todos estos aspectos. Por otro lado, no olvidemos también que para eso está la Escuela de Jueces. Por eso he reprochado últimamente qué pasa con el Consejo de la Judicatura. Esa escuela de jueces parece que no funciona de manera adecuada, porque allí entonces hay que hacer pues estas reuniones públicas de jueces, de abogados, para discutir, deliberar cómo debe ser estas situaciones. Porque sí, la verdad sea dicha también, licenciado Rivadeneira, los abogados muchas veces, no todos, ¿no? Tratan de llevar las cosas, como se dice, el agua a su molino, y tratan pues entonces se enceguecen, no ven bien, no ven claro, en fin, pero bueno. Para eso está entonces la escuela judicial, y para eso hay el SEDEJ en la Corte Constitucional, que se preocupa de dar charlas, de reunir al mundo jurídico para analizar estos temas delicados. Claro, por eso es inadmisible, si no hay una debida preparación, que un juez de garantías penitenciarias como el doctor Moreira, que da la libertad al subjefe de una banda delincuencial condenado por esos hechos. Ahora, la Corte Constitucional no debiera abrirse para conversar. No es ninguna injerencia el que se converse y se diga lo que usted ha manifestado de su experiencia, doctor Salgado. Cuando oportunamente dictamine en algún caso, en casuística, la Corte se expresará, pero sí decirles que por lo menos atiendan ese clamor ciudadano que está mirando absorto lo que está pasando con la actuación de estos jueces. Estoy de acuerdo con lo que usted señala, licenciado Rivadeneira. Yo también tengo esa postura. No hay que cerrar ninguna puerta. Cuando yo estuve en la Corte Constitucional, siempre me ufané de tener las puertas abiertas para todo reclamo, para toda reunión, para toda cita que quieran hacer los ciudadanos. Pues hay que abrir la puerta.
hay que tomar contacto con las demás autoridades. No podemos actuar descoordinadamente. Todos somos finalmente parte de la institucionalidad de la justicia y como partes de esta gran institucionalidad debemos todos participar y aportar. Sí, yo creo que es lo mejor. Espero que en los próximos días seguramente habrán mejores planteamientos para reunirse las instituciones, digo pues, de la Administración de Justicia. Bien, quiero agradecer la atención, como siempre, muy ilustrativa, con el doctor Hernán Salgado Pesantes, con todo su valía y sus conocimientos, que nos ilustra, y seguiremos recurriendo a usted, doctor Salgado, porque el país necesita de mentes lúcidas para esclarecer los hechos y que aquí brille la verdad en el Ecuador, y lo que exigimos es que se respete el ordenamiento jurídico, cada cual en su ámbito, y en el caso de los jueces que tienen esta tarea de respetar el ordenamiento jurídico y no torcer la aplicación de la ley en beneficio de quienes han cometido gravísimos delitos en el Ecuador. Doctor Salgado, muchas gracias, su atención. Gracias a usted, muy buenos días. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:41 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ex ministro de Economía y Finanzas, economista Fausto Ortiz. ¿Cómo va el déficit fiscal y la economía ecuatoriana? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Eres ecuatoriano y vives en una tierra de oportunidades, donde siempre puedes crecer. Claro que puedo crecer, porque con 1% de interés ya somos 20 socias produciendo quesos.